Ante todo, buenas tardes, estimados estudiantes de la carrera de Administración Hotelera y Turismo en el noveno semestre en la asignatura de Seminario de Tesis 1. Mi nombre es Marco Antonio Paredes. En esta oportunidad voy a presentarles una síntesis más referente al tema del planteamiento del estudio dentro de la determinación del problema. En este caso quisiera ser en este video más preciso. Para determinar el problema, lo que tenemos que hacer es describir, explicar y formular la problemática. Cuando yo digo describir la problemática, estoy diciendo que tengo que caracterizar el fenómeno, tengo que relatar, tengo que determinar, tengo que mencionar los elementos que conforman el fenómeno. Cuando digo explicar, estoy diciendo por qué se suscita el fenómeno, cuál es la causa, cuál es el proceso y qué impactos o efectos tendrá el fenómeno dentro del contexto del estudio. Entonces, describir es simplemente mencionar, caracterizar los elementos que conforman la realidad. Y explicar significa explicar el porqué, cuáles son las causas y los posibles efectos de dicho fenómeno. Y la formulación viene a ser pues la pregunta de investigación, contando con los objetivos de investigación, con la justificación de la investigación. Todo esto se da dentro del contexto de responder tres preguntas clave, que es el dónde se da el fenómeno o la situación problemática, cuándo y cómo se está dando la situación problemática, cuáles son las características de la situación problemática. En el nivel descriptivo simple, vimos en el ejemplo del estrés laboral, tenemos que, para determinar el problema, tenemos que situarnos en un espacio-tiempo para poder argumentarlo, para poder justificarlo. Entonces, cuando nosotros describimos una materia de investigación, un tema de investigación, un proyecto de investigación, primero nos situaremos dentro del contexto internacional, después dentro del contexto nacional y dentro del contexto local. Y luego, inclusive dentro del contexto de la empresa o institución o instituciones en estudio. Luego conceptualizamos la variable, luego definimos la variable, reiterando que conceptualización es una opinión propia basada en la experiencia y el conocimiento del tema, en tanto que definición es una reflexión mucho más sistemática y que está aprobada por la academia, está publicada, es decir, es una definición académica de la variable en este caso. Luego mencionaremos los antecedentes, autor, año y nombre de los trabajos que podemos mencionar, y luego justificaremos, estableceremos la necesidad que existe de realizar este estudio. Todo esto me va a permitir sustentar y defender la validez de mi estudio y la importancia de mi estudio. Esto se da en un nivel descriptivo simple. Ahora, si el nivel es correlacional, de acuerdo a los ejemplos que vimos, no se olviden, siempre las preguntas son ¿dónde, cómo y cuándo? O ¿dónde, cuándo y cómo? Nivel correlacional, entonces, empezaremos siempre en el contexto internacional, dependiendo de la variable de estudio, dependiendo del objeto, de la muestra y las unidades de estudio. Bajaremos luego al contexto nacional y mencionaremos las razones urgentes que motivan dicha investigación, dicho estudio. Luego seguiremos con el contexto local, enfatizaremos en el posible impacto de la problemática y el rol de las instituciones involucradas, cómo se está dando el problema. Y luego seguimos dentro del contexto de las instituciones en estudio, cuáles son las causas de la problemática, cuáles son las características del problema, cuáles son las posibles consecuencias, las alternativas y la formulación. Es decir,
establecer los límites teóricos, temporales, espaciales, unidades de observación y la ubicación del problema en un entorno social, político, histórico y económico. Luego vamos a conceptualizar ambas variables, vamos a definir también la relación, vamos a describir la relación que existe entre las dos variables, luego definiremos las variables y mencionaremos los antecedentes y justificaremos la importancia y necesidad de desarrollar el estudio. Como vemos, empezamos dentro de un contexto internacional, nacional, local y de la empresa o de las instituciones en estudio. Estamos viendo que a eso le vamos a llamar el método del embudo. Bien, ahora vamos al ejemplo que vimos ayer en clases, el estrés laboral de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tarma. El estrés laboral representará la variable y el objeto de estudio son los funcionarios que son parte de la muestra y el contexto es la Municipalidad Provincial de Tarma. Entonces, para determinar el problema, fíjense cómo empezamos diciendo en una sociedad globalizada que se desarrolla a pasos agigantados, se viven cambios acelerados, provocando que los seres humanos se enfrenten a situaciones adversas tanto como los altos índices de desempleo, inestabilidad económica, etc., haciéndose este fenómeno común en los países con alto índice de desarrollo, así como en los países emergentes o en vías de desarrollo. Mencionamos en un párrafo del contexto internacional, luego nos iremos al contexto local, nacional en este caso, ¿no? En el Perú estos problemas repercuten de manera álgida, puesto que el país vive un fenómeno de cambio, tanto en el aspecto político, económico y social, producto de la centralización, lo cual acarrea descontento. Todos estos problemas trascienden también los diferentes ámbitos laborales, especialmente en los sectores públicos, ya que hay una relación directa con el entorno. Luego seguimos con el contexto local. Y hemos visto el contexto internacional, el contexto nacional y el contexto local. En la provincia de Tarma se aprecia la existencia de principales servicios públicos que la población requiere. Esto sumado a la excesiva presión, el incremento de la población o el flujo de turistas, las largas jornadas y las bajas remuneraciones causan estrés laboral. Y finalmente determinamos la unidad de estudio. El objeto de estudio en este caso es la Municipalidad Provincial de Tarma, y se asevera pues que la situación no es ajena a este problema, o sea, es decir, en la municipalidad tampoco las personas que trabajan, los empleados, los colaboradores, el personal no es ajeno a esta situación de estrés, y eso se evidencia en la atención poco amistosa que se da a los clientes, en la poca paciencia que tienen estos señores para atender, pero justamente es el resultado de una causa, que es la excesiva presión, los bajos salarios, etc. Luego seguimos con la conceptualización. El autor, en función a su experiencia, menciona que el estrés laboral es un estado que engloba aspectos emocionales, aptitudinales, etc., al estar expuesto a un ambiente exigente que sobrepasa la capacidad del trabajador. En el siguiente párrafo, fíjense, vemos que está definiendo, de acuerdo a dos autores, o bueno, a dos trabajos, el primer trabajo de Aguados, Stone y Costa, donde afirman que las reacciones del estrés son experimentadas con diferente tinte emocional, etc. Y luego menciona a Núñez, refiere que el mundo laboral puede ser causa o fuente de gran frustración, por lo tanto estrés. Y bueno, en el siguiente párrafo, una vez conceptualizado y definida en este caso la variable, vamos a mencionar los antecedentes. Sobre el tema se han realizado estudios importantes como los de Trujillo y García, Belkis, Sánchez, Moreno, Oramas, Montes y Carrión 2002, etc., ¿no? Y bueno, finalmente concluye que hasta la actualidad se han realizado numerosos estudios sobre el estrés laboral, pero que en nuestra provincia de Tarma y en el contexto del sector público no se ha realizado todavía ningún estudio de repente de alto impacto. Entonces vemos pues que está argumentando, está demostrando, está describiendo la importancia de la problemática. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya alude a dos variables de estudio. Una variable 1, que es el clima institucional en este caso,
y una variable 2, la satisfacción laboral. El contexto, el objeto son las instituciones educativas públicas de la provincia de Chanchamayo y los entes a estudiar e investigar estado por los docentes, ¿no? Son las unidades de estudio o las personas que forman parte de la muestra o la población. Entonces, por ejemplo, acá para determinar el problema, nuevamente alude a un término global. La tendencia actual de la educación es que las instituciones educativas públicas logren una mejor calidad y una permanente reflexión de la práctica pedagógica con el fin de mejorarla. Entonces estamos viendo que estos estudios se dan a nivel internacional. Ahora, menciona el gobierno local. Tanto el gobierno central del Perú como algunos gobiernos locales han incluido en sus agendas algunas propuestas, pero bueno, sigue enfatizando en que se debe reflexionar sobre el fenómeno educativo. Ahora hace otra aseveración. Hoy en día es un reto contar con instituciones educativas donde todos los miembros trabajen en equipo por un fin común, contando con un clima armonioso en donde se den las condiciones necesarias para un mejor desenvolvimiento de los docentes. Entonces está aseverando la importancia de desarrollar un buen clima organizacional. Inclusive menciona Menargues, 2004, menciona que si no hay un buen clima institucional, no va a permitir que todos los docentes tengan un buen desempeño. Y esto dificulta las prácticas pedagógicas en la comunidad educativa. Pero acá está aludiendo a una cita textual. Entonces, una cita que está básicamente alude a un estudio serio acerca del tema, que nos puede dar evidencias y justificación de su realización. En este sentido, también asevera, se hace necesario que las instituciones educativas, que es el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, sean espacios agradables. Es decir, está hablándome de la finalidad. ¿Qué cosa se podría lograr? ¿Cuál es el escenario ideal para brindar justamente un buen servicio a los estudiantes? Bien. Luego ya pasa a observar, sin embargo, se observa que las instituciones educativas públicas de Chanchamayo se ven afectadas por los criterios personales, la falta de comunicación entre los docentes y el poco entendimiento, lo cual ocasiona desgaste emocional, etc. Luego se puede apreciar que en muchos casos no existe confianza entre los docentes. Enfatiza aún más lo que planteaba en el párrafo anterior. Entonces manifiesta pues que no existe confianza entre los docentes, lo que dificulta un trabajo en equipo. Cada quien trabaja aisladamente y esto afecta el clima, ¿no? Luego alude pues a una reglamentación, a una norma general que es la Ley General de Educación, que exige cuyo propósito fundamental es que se dé una educación de calidad. Es decir, ahí está el sustento legal, la justificación legal del por qué yo realizo mi investigación. Entonces ahí está afirmando que la Ley General de Educación apunta a eso, a una educación de calidad. Luego viene, una vez que ha enfatizado legalmente, ha justificado con normas en este caso la Ley General de Educación, ha justificado el desarrollo del estudio. Bueno, acá relaciona ambas variables. El clima institucional y la satisfacción laboral del docente constituyen un elemento fundamental para observar y analizar una información clara y fiable. Bueno, en el siguiente párrafo manifiesta pues que al respecto se han realizado diferentes estudios señalando los autores y los años de publicación de los antecedentes, es decir, estudios similares. Finalmente, concluye la parte de determinación del problema observando que el clima institucional es investigado en diferentes ámbitos, pero que en las entidades públicas, educativas públicas de Chanchamayo, todavía no se ha investigado, dejando la posibilidad y la necesidad de investigar y estudiar el tema. Esa es la lógica con la que los investigadores plantean la problemática, estimados jóvenes. Entonces, cualquier cosa, estamos para apoyarlos y obviamente que vamos redactando para el día 30 de mayo, en el cual me tienen que presentar su matriz de consistencia, matriz de operacionalización de variables y su planteamiento del estudio
con énfasis en la determinación de la problemática. Muchísimas gracias, jóvenes. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes.